Bendito Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor. Amén. Pedimos que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón, mostrarnos en esta noche nuestra verdadera condición y llevarnos con lazos de misericordia a los pies de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Pueden sentarse? Gracias. Es un privilegio poder estar con ustedes en esta ocasión, en el marco de la serie evangelística titulada Buenas Nuevas. ¿Cómo se titula? Buenas Nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? Buenas noticias. Muy bien. Hay un concepto griego del cual sale la palabra evangelio, y es justamente eso lo que significa. Buenas nuevas, buenas noticias. En un mundo donde diariamente recibimos lo que acontece, la realidad de un ambiente lleno de pecado, muerte, enfermedades, accidentes, pérdidas, tragedias, cataclismos naturales, situaciones difíciles financieramente hablando, guerras por doquier. Los diarios de noticias están minados de malas noticias. Y esto pareciera ser la fuente de generación de ingresos, pero también de la atención de las masas. Para poder atraer a las multitudes siempre hay que alarmar, hay que dar un encabezado que capte la atención, y esto necesariamente debe de ser algo que toque la sensibilidad de la gente. Así que de alguna forma el corazón de la raza humana se ha endurecido, porque día tras día, vez tras vez, año tras año, lo que recibimos es más de lo mismo, malas noticias. Y esto ha puesto también en jaque mate a la religión. Pareciera ser normal que dentro de las iglesias también lo que se comenta un hermano hacia otro hermano sea una mala noticia, o un chisme, o una situación deprimente, lo que ha generado también una desconfianza, un mal sentir aún dentro del seno de la religión y de la iglesia. Y la persona que está fuera de la iglesia entonces mira mal al que está dentro, y el que está dentro entonces mira mal al que está fuera. Este no es de los míos, pero el de allá afuera también dice, oye, mejor me quedo aquí afuera, porque si eso es él, mejor me quedo aquí afuera. De tal manera, queridos, que lo que vemos en este mundo de pecado es tragedia, es muerte, son malas noticias. Pero yo doy gloria a Dios porque ha llegado el evangelio. Amén. Han llegado las buenas noticias para Pedernales. Han llegado las buenas nuevas para la Iglesia Central Adventista en Pedernales. Y esas buenas noticias no son de origen humano. Las buenas nuevas de salvación son de origen divino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El ser humano está perdido. En el corazón del hombre solamente hay pecado, hay muerte, hay mentira, no hay esperanza. Pero en el seno del Padre está la salvación y la vida eterna. Y hay uno que se ha encargado de salir del Padre y de llegar hasta la humanidad, de hacerse uno contigo y conmigo. Ese es Cristo Jesús. Amén. Así que durante toda esta semana vamos a estar analizando diversos aspectos del Evangelio. El tema de esta noche lleva como título Preparación para la venida del Mesías. Preparación para la venida
del Mesías. Dígale al que está a su lado, prepárate para la venida de Jesús. Muy bien, lo que más necesita el pueblo de Dios es tener una preparación para la llegada de Cristo Jesús. Él es la esperanza, Él es la buena noticia, Él es el evangelio, Él es el verbo de Dios encarnado. Él es el único que puede cambiar un cuadro de cáncer, un cuadro de enfermedad, un cuadro de tragedia, trastornarlo todo y convertirlo en un ambiente de esperanza, de bendición y de restauración. Amén. Y antes de ir al texto bíblico, yo quisiera que me acompañes en una oración. Padre que estás en el cielo, en ese momento, nuevamente, nos presentamos delante de ti. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable. Necesitamos que tu Espíritu Santo llegue y tome nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, las ideas, las imágenes que están en nuestra memoria a largo y a corto plazo, y entonces pueda implantar en nuestro interior, en nuestro ADN, en nuestro corazón, las semillas del Evangelio. Que caiga en buen terreno, que dé fruto. Y oh Padre, que esa semilla caiga en un corazón que en esta noche ha venido con alguna enfermedad. Que tu poder, Señor, el poder del Evangelio en esta hora pueda sanar esa vida. Que en el nombre de Jesús sus pecados puedan ser perdonados. Que en el nombre de Jesús pueda haber un nuevo comienzo, una nueva mentalidad y la firme decisión de ser un siervo y una sierva de Cristo Jesús desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice el texto, vamos a ver aquí en la pantalla. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí está el principio de la buena noticia. ¿En quién radica? El origen de la buena noticia está en el Hijo de Dios, llamado Jesucristo. Como está escrito en el versículo 2, en Isaías, el profeta Isaías nos dijo: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías capítulo 3, versículo 1 nos dice esta declaración. Y entonces Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Debía de haber una transición entre la llegada del Mesías y la historia pasada del pueblo de Israel. Lo último que se había escuchado, como vemos en la división de la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, allí el libro de Malaquías, el capítulo 4, dice el versículo 5, y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estas palabras, queridos, era una advertencia al pueblo de Dios acerca del advenimiento del día grande de Jehová, el día glorioso de Jehová, de la manifestación del cumplimiento del plan eterno de salvación, es decir, la encarnación del Evangelio, la buena noticia. Se habría de cumplir, pero el pueblo necesitaba estar preparado para la aparición del Hijo de Dios, del Mesías. Por lo tanto, Dios tomó la delicadeza de llamar a una pareja de esposos que no podían concebir hijos
Y entonces se le manifestó el ángel del Señor. Vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 25, nos presenta el anuncio del nacimiento de un bebé que prepararía el camino para la llegada del Mesías. ¿Cómo se llamaba ese bebé? Juan. Así que Juan es concebido por un milagro de Dios. A Zacarías Dios le da una revelación a través del ángel, y entonces Dios le da instrucciones claras de cómo iba a ser la vida de este bebé, la educación de este niño, para que pudiera entonces cumplir con el propósito de preparar el camino para la llegada del Mesías. Vaya conmigo al versículo 13. Le dice el ángel a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dice el versículo siguiente: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento. Cuando nace un bebé, ¿cómo se siente la familia? Un bebé lindo, sano, que nace en su tiempo, sin complicaciones, y especialmente en las condiciones en las que ellos recibirían un bebé. Esto aumentaba las razones por las cuales estar felices y hacer fiesta. Era una pareja estéril, no podían concebir hijos, y Dios les estaba dando un milagro. Así que este milagro traería mucho gozo. Pero hay una razón especial por la cual este niño nacería. Dice el versículo 15: porque será grande delante de Dios. Y allí vienen las instrucciones claras a estos padres para la educación de sus hijos. ¿Qué dice el texto? No beberá vino ni sidra. Es una declaración muy clara. En nuestros tiempos no beberá ningún tipo de alcohol, ninguna de esas botellas allí preparadas con alcohol. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué maravillosa descripción! ¿Cuántos de los padres que están aquí quisieran que sus hijos fueran llenos del Espíritu Santo? Procuremos, queridos, que así como Juan había de crecer en un ambiente libre de alcohol, libre de contaminación de su cuerpo, porque era templo del Espíritu Santo, de la misma manera nosotros cuidemos de dar no solamente una buena predicación o sermón a nuestros hijos, sino que con nuestro ejemplo ellos vean una vida íntegra de un verdadero hijo e hija de Dios. Que ellos puedan seguir nuestro ejemplo. Así que dice el texto que y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El propósito de Juan era tener el poder del Espíritu Santo con el único objetivo de poder alcanzar el corazón de muchos para que se arrepintieran y pudieran volverse al Señor, convertirse en verdaderos siervos de Dios. ¿No es este acaso el propósito por el cual tú y yo hemos sido concebidos? Por un milagro, por el milagro del Evangelio, por el milagro de la salvación. Tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo estábamos desterrados. Nuestra relación con Dios se había roto por causa del pecado. Pero el Señor envió a su mensajero para preparar el camino de tal manera que nuestro corazón se convirtiera al Señor, y yo doy gloria y honra al nombre de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor ha estado preparando el terreno a través de la predicación de su palabra,
Algunos de ustedes han estado tomando estudios bíblicos. Otros están viniendo por primera vez. Pero de alguna forma Dios ha preparado el terreno para que en esta ocasión tú escuches el poder de la palabra de Dios y te conviertas en un seguidor de Cristo Jesús. Este era el propósito de Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice el texto, el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oh querido, lo único que el Señor está esperando para aparecer entre su pueblo, para manifestar su día grande, su día glorioso, su día ardiente, es que su pueblo esté listo para su llegada. Por eso dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para que procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Por lo tanto, el medio que Dios ha dispuesto para preparar nuestro corazón es la predicación del santo evangelio de Jesucristo. El evangelio del reino será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Estás tú escuchando la palabra de Dios con gozo y con alegría? ¿Estás tú recibiendo con fe el mensaje de Dios y por medio del poder del evangelio tomas la decisión de convertirte en un verdadero hijo de Dios? ¿Es tu deseo estar listo para cuando Cristo aparezca? ¿Es tu anhelo vivir con Jesús para siempre? Entonces demos gracias al Señor porque Él ha enviado su mensajero para preparar el camino para que podamos estar listos y recibir a Jesús con alegría. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Marcos, que una vez que Juan creció, los padres de Juan siguieron al pie de la letra la instrucción para su educación. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Y entonces Juan hacía algo para cumplir su misión. Juan no solamente predicaba la venida del Mesías. Juan no solamente predicaba para arrepentimiento de los pecados. Juan también bautizaba. Dice el texto bíblico, versículo 4. Nota bien, capítulo 1, verso 4, Marcos. Bautizaba Juan, ¿dónde? En el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hay mucha gente que al recibir la predicación del evangelio, el evangelio, la buena nueva de salvación en Cristo, dicen, la circunstancia o el lugar debe de cambiar. Para yo entregarme al Señor, yo necesito tener tal edad. Debo de estar viviendo en tal circunstancia. Debo de haber mejorado financieramente. Debo de haber alcanzado cierto estatus social. Entonces yo me entrego, yo me arrepiento. Pero no es eso lo que está diciendo el texto. El texto bíblico nos enfatiza que Juan bautizaba en el desierto. El desierto es un lugar no favorable geográficamente hablando. En ese territorio no se dan los productos agrícolas. No hay agua suficiente. No está la fuente de la vida para mantener una planta vigorosa de tal manera que pueda crecer y sostenerse en el tiempo dando frutos. Pero en esa circunstancia adversa de la vida, en el desierto de la vida, es necesario que tú mueras por la fe en Cristo Jesús y que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. Estoy hablando para alguien que ha estado diciendo por algún tiempo, yo necesito salir de este desierto. Cuando yo venza esta prueba,
Cuando yo venza esta situación, entonces me bautizo, me entrego al Señor, decido convertirte. El lugar preciso para que tú veas el milagro de Dios es el desierto de tu vida. Estás pasando por algún proceso de divorcio. Estás atravesando por alguna situación difícil en tu familia. Has perdido algún ser querido. Estás recibiendo los ataques del fuego de la prueba. Están hablando mal de ti. Te sientes solo, te sientes traicionada, te sientes acusado, te sientes incomprendido. Cada día vienen noticias malas tras noticias malas. Quiero decirte que la solución a tu desierto, el único que puede darte agua de vida en ese ambiente árido y seco de tu vida, es Cristo Jesús. Entrega tu corazón a Jesús. Bautízate invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en tu corazón saltará un río de agua de vida para vida eterna. Eso es lo que el texto está enfatizando. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Está cumpliendo Juan con el propósito de su nacimiento? ¿Está Juan preparando el terreno para la venida del Mesías? Quiero decirte que Juan el Bautista eres tú y soy yo. El Señor ha establecido la iglesia adventista del séptimo día para recibir el poder del Espíritu Santo, para mantenerse cuidando el cuerpo que es templo del Espíritu de Dios, para abstenerse de bebidas alcohólicas y de toda sustancia que pueda afectar la salud, y en el nombre del Señor, con la verdad del Evangelio, decirle a un mundo perdido, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Cristo viene pronto. Arrepiéntanse para perdón de sus pecados. Bautícense para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor y podamos estar todos listos para el encuentro de Cristo Jesús. Esta iglesia ha sido levantada con el único propósito de dar el mensaje de advertencia al mundo de que Cristo Jesús vuelve por segunda vez. Juan el Bautista fue levantado en el momento preciso, en el lugar indicado para la primera venida de Cristo Jesús. Y él fue fiel a su cometido. Sus padres también cumplieron con su propósito. Pero la iglesia adventista del séptimo día también ha de ser fiel a su cometido. También ha de predicar y ha de bautizar en el nombre de Jesús. Y ha de ver la gloria del Señor. El día ardiente viene, el día grande como un horno. Pero ese día glorioso, Dios tendrá un pueblo preparado. Habrá familias de cada barrio de Pedernales por la fe. Yo veo familias preparadas para la venida de Jesús de cada sector de Pedernales. Familias, hombres y mujeres, niños y jóvenes que tomaron la decisión de creer en el Evangelio. Y como dice el texto bíblico en el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. De esa misma manera, de cada barrio de este pueblo, veo hombres y mujeres, jóvenes y niños, tomando la decisión de confesar sus pecados ante el Señor y de ser bautizados en el nombre de Jesús. Dice el texto, el versículo 7, que predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan fue aguerrido y valiente para dar una amonestación a los hombres y mujeres de su época. Tú y yo debemos de ser aguerridos y valientes para poder también dar la amonestación a este mundo
y llamar al pecado por su nombre, invitar a la gente con el amor y por la gracia de Jesús al arrepentimiento y a pasar, disfrutar la experiencia hermosa del nuevo nacimiento a través del bautismo. Es maravilloso ver la obra del Espíritu de Dios en la vida de un hombre que se consagra al Señor. Es hermoso ver la obra del Espíritu Santo en una mujer que decide entregar su vida a Cristo Jesús y cumplir la misión por la cual tú naciste en esta tierra. Pero es necesario tener en el corazón el deseo de compartir la buena noticia. Es necesario tener en el corazón la bondad para decir, yo seré el primero en dar ese testimonio a la gente de mi pueblo. Yo seré la primera en recibir el Espíritu Santo, en consagrarme al Señor y dedicarme a Dios como una ofrenda viva, como un sacrificio para la honra y gloria de aquel que viene detrás de nosotros, del cual no somos dignos de desatar ni siquiera las sandalias de sus pies. El Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, te está invitando a que tú puedas con el Espíritu Santo, que es el Espíritu que tuvo Elías, es el Espíritu que se manifestó en Juan, porque creemos en un solo Dios, en un mismo Espíritu, en un solo bautismo, una misma fe, a tomar tu decisión de decirle al Señor, Señor, yo anhelo prepararme para la venida del Mesías. Yo quiero ser ese instrumento también de preparación de otros para la venida de Cristo Jesús. Por esa razón, mientras el pastor Richardson canta, yo quiero hacer un llamado especial a todo aquel que ha escuchado la voz del Espíritu de Dios, que ha recibido el mensaje de buena noticia, de buena nueva, de que Cristo Jesús volverá por segunda vez, que ha entendido que a su tiempo el Señor Jesucristo vino a este mundo y sanó a los enfermos, cumplió su misión, tocó a los leprosos, que Cristo Jesús vino a este mundo y desafió a los religiosos de su época a vivir una verdadera religión centrados en el poder del Evangelio, en el bienestar integral del ser humano y en la honra y la gloria del único Rey que vive para siempre, que es Cristo Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las buenas noticias empiezan cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí comienza la verdadera vida, el verdadero gozo, cuando tú decides confiarle tu corazón al Hijo de Dios. ¿Quién es la primera persona que en esta noche decide ponerse sobre sus pies y entregar su corazón, entregar su confianza, aún en tu desierto, a Cristo Jesús? ¿Hay alguien aquí que le gustaría decirle al Señor, yo voy a estar orando en mi corazón, pero quisiera ver antes de que el pastor comience a cantar, quién es ese primer valiente, esa primera valiente que dice, yo quiero estar preparado para la venida de Jesús? Yo quiero ser un instrumento de preparación para la salvación de otras personas. Levante su mano todo aquel que todavía no ha sido bautizado. Todo el que no ha sido bautizado todavía, levante su mano. Levántela sin miedo, no tengan pena. Usted no ha sido bautizado, levante su mano. Yo quisiera hacer una oración especial por ustedes. El Señor me trajo a ese lugar para preparar el camino para la venida de Jesús. El Señor te quiere salvar y quiere que tú estés listo y quiere que estés lista. Y esa decisión tú no la vas a hacer sola, sino con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te ha de dar el poder, te ha de capacitar, te ha de santificar, te ha de limpiar.
El Espíritu de Dios romperá tus cadenas. El Espíritu de Dios traerá la paz que tú tanto necesitas. Y entonces ahora tu vida será una buena noticia. Se va a alegrar el cielo, habrá una fiesta grande por la decisión que tú has de tomar. Pero también la iglesia en esta tierra y tu comunidad, tu familia, verá la bendición de un alma que se entrega a Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti, si es tu deseo, prepararte para un día no muy lejano, poder recibir el bautismo que predicaba Juan, pero sobre todas las cosas, el bautismo que vino a traer Cristo Jesús con su venida, y es el derramamiento del Espíritu de Dios. Pasen aquí al frente todos ustedes que han de alguna manera reconocido su necesidad a través del mensaje de Dios en esta noche de Cristo Jesús. Has sentido la sed y la necesidad del perdón de Dios. Has sentido la necesidad de arrepentirte y de entregar tu vida a Cristo Jesús. Ven aquí al frente en el nombre de Jesús. Levántate del lugar donde estás. Acércate aquí conmigo. Yo quisiera orar contigo. Un día yo estuve allí sentado. Tenía 8 años tan solo. Y escuché la predicación de aquel evangelista. Y fueron como las palabras del mismo Cristo directo a mi corazón. Venir aquí al frente no es un compromiso que tú haces con los hombres. Es la respuesta de tu corazón al llamado del Espíritu de Dios. Él te ama, Él te conoce. Él te aprecia aún más de lo que tú puedes imaginar. Y Jesús va a venir muy pronto. Él solamente espera que tú tomes la decisión. ¿Has escuchado el mensaje de Dios en esta ocasión? ¿Hay alguien más que necesita venir y recibir esta oración para prepararse para muy pronto entregar su vida a Jesús? Muy pronto recibir el bautismo. ¿Hay alguien más que le gustaría que el Señor le ayude a prepararse para el bautismo? Gloria sea el nombre de Dios. Amén. El Señor dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Puedo esperar un minuto más por alguien más que necesita. En esta noche escuchó el mensaje de Dios y ha de responder así como los hombres y mujeres y niños y jóvenes de Judea, de todos aquellos lugares donde venían a ser bautizados por Juan. Hay alguien más que en el nombre de Jesucristo entiende y ha escuchado que Cristo viene pronto y no quiere perderse, quiere salvarse. Hay un solo camino y ese único camino de tu salvación es Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Gloria a Dios por otras decisiones más que se toman en esta noche. Si el Espíritu de Dios llama a tu vida, no endurezca tu corazón. El Señor te ama tanto. A pesar del amor de Dios, algunos endurecen el corazón. Pero que no suceda así contigo. El Señor te ha dado la buena noticia de que tú puedes ser el vivo testimonio del poder de Dios. Vivías en el pecado, ya no vives más. Vivías triste, desanimado, tenías que recurrir al alcohol, a las drogas. Tenías que ver alguna cosa para poder calmar tu ansiedad. Ahora ya no más. Ahora tu calma viene de Jehová. Ahora tu fortaleza viene de la palabra de Dios. ¿Puedo orar ya? ¿Me acompañan ustedes, por favor, sobre sus pies? Vamos a orar. ¿Cómo te llamas? Lisa. Querido Padre que estás en el cielo, te doy gracias por estas valientes almas por las cuales Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, que han aceptado el llamado en esta noche, el llamado del Espíritu de Dios a prepararse para la venida de Jesús. Gracias por esa buena noticia, porque el Hijo de Dios vendrá y no tardará. Pero sobre todo, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar el Evangelio para poder ser transformados por tu palabra y así estar listos para que cuando Cristo venga no seamos destruidos por el resplandor de tu venida, sino que podamos estar listos y con alegría decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y tú nos salvarás.
nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo sé, Señor, que por el nuevo nacimiento de estas lindas almas, así como habría grande alegría con el nacimiento de Juan el Bautista, de esa misma manera habrá fiesta en el cielo por un lugar más que se ha de preparar en esta semana, por una mesa más que se ha de preparar para abarcar a una familia que se entrega a Jesús, por una corona más que se ha de alistar para alguien que decida arrepentirse y ser bautizado en estos días en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias porque también a ese gozo, a esa fiesta, se une la iglesia adventista en Pedernales. Una fiesta que nadie la ha de parar en esta semana, porque llegó Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros decidimos arrepentirnos y masivamente, Jehová, multitudes hemos de ser bautizados para la gloria y la honra del único que vive para siempre, el Hijo de Dios. Gracias por esta noche de bendición. Te pido que fortalezcas en el corazón a cada una de estas valientes personas que vinieron aquí al frente, de tal manera que estén cubiertos y cubiertas por la sangre de Jesús. Cuando el enemigo aparezca, ellos pueden decirle con fe: tú fuiste vencido en la cruz del Calvario, yo he nacido de nuevo y soy una hija, soy un hijo de Dios. Padre, gracias. Confirma en su corazón el poder del Evangelio y el propósito eterno de salvación por el cual tú les traíste en esta noche. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares y tráenos mañana acompañados de nuevas personas para darles la buena noticia de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.